En la reunión entre Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y la República Popular China en Beijing, novedades muy importantes. En primer lugar, la posición de ambos países es buscar una convergencia y no un conflicto. En segundo lugar, sobre Medio Oriente. Ahí ambas superpotencias coinciden. No puede tener armas nucleares Irán. Y es imprescindible que Irán abra de inmediato el estrecho de Hormuz sin cobrar ningún tipo de peaje. Al mismo tiempo, Estados Unidos levantará su bloqueo sobre los puertos iraníes. Realmente el mundo tiene que festejar este acuerdo entre las superpotencias, donde muchos sostenían, no nosotros, que se venía un conflicto entre ellos. Claro está, hay puntos entre las superpotencias que queda por pulir, que quedan por negociar. Marco Rubio y Wang Yi, los dos estrategas internacionales, el de Estados Unidos y el de China, han trabajado mucho con sus equipos antes de esta reunión y seguirán trabajando mucho después de la reunión. Estarán los que busquen las divergencias. Hay que mirar las coincidencias, porque es natural que existan divergencias entre los dos países más poderosos del mundo, los países que van a marcar el ritmo del siglo XXI. Un dato que nadie debe obviar: no es Trump quien dice que hay una sola China y dos sistemas políticos. No existen dos países, no existen China y Taiwán. Hay dos sistemas políticos para un mismo país, que es China. Y así fue acordado entre Estados Unidos y China en el momento en que se produjo el cambio de presencia del Consejo de Seguridad y la China nacionalista de Chiang Kai-shek dejó el lugar a la China de Mao Zedong. Claramente, entonces, no hay que buscar conflicto donde no lo hay. Donde hay, naturalmente, zonas de influencia. China quiere tener influencia en Asia y es natural. Obviamente Estados Unidos va a preservar Japón y Corea del Sur. Obviamente se le reconoce a los Estados Unidos su responsabilidad sobre una América que va desde Groenlandia a Tierra del Fuego y que tiene el Ártico y el Antártico como temas a discutir entre las superpotencias. Recordemos que en el sur nuestro está el único pasaje bioceánico que no puede ser destruido militarmente, el que une el Atlántico y el Pacífico y cuyos propietarios son Chile y Argentina, Argentina y Chile. Un mundo bioceánico, una solución para el Atlántico Sur, está en los planes claramente de las superpotencias. Avancemos un poco más. ¿Qué otros temas han tocado los equipos de trabajo de los dos líderes? Inteligencia artificial. Este es un tema que le preocupa a ambos, la contención de este nuevo fenómeno que tiene que ser regulado, que tiene que ser manejado y que no tiene que dar la posibilidad de vida propia a la inteligencia artificial. Y además tiene que impedir que terceros utilicen la inteligencia artificial desde una cueva con mucho dinero para destruir a los países políticamente organizados. Hay sistemas políticos distintos, pero esta guerra fría que está terminando o que se está entibiando del siglo XXI no tiene que ver con la del siglo XX. La del siglo XX era entre dos sistemas políticos: el comunismo de la Unión Soviética, finalmente destruido por su propia incapacidad, y el capitalismo triunfador de los Estados Unidos. Hoy estamos ante dos capitalismos: un capitalismo norteamericano, que es el occidental, y un capitalismo chino, que es el asiático, que tiene características distintas, más presencia del Estado en un caso, menos en el otro. Pero ojo, en la China de Xi Jinping hay 200 millones de habitantes que son megamillonarios. Es decir, la actividad privada en China tiene un desarrollo que Occidente debe mirar con responsabilidad y sin dogmas.
Donald Trump va a atacar Irán. La única duda, en mi opinión, es si lo hará antes o después de la reunión con Xi Jinping, porque esta reunión es un antes y un después también. Ahora, acaba de pasar por Gibraltar, muy cerca de España, o en España, depende, para mí en España, como Malvinas es Argentina, el Alaska. El Alaska es un submarino nuclear con capacidad misilística que tiene un alcance tal que podría atacar en este momento ya a Irán. Tal el alcance de este submarino que es una novedad en este conflicto. ¿Por qué es una novedad en este conflicto? Porque el conflicto hasta ahora había sido planteado como la reivindicación que se acaba de explicar. Pero ahora, luego del debate en el Senado de los Estados Unidos, el haber pasado o no los 60 días que tiene autorizada la Casa Blanca para actuar luego de la ley que se hizo tras Vietnam, aparece otra posición norteamericana. ¿Qué dice Estados Unidos? No, yo estoy ahora tratando de hacer una acción humanitaria. Hay ahí miles y miles de marineros que hace 2 meses que están arriba de los barcos, no tienen agua potable suficiente, no tienen medicamentos, su familia lo extraña, tienen problemas mentales, realmente una salvajada la que han hecho los iraníes, lo vamos a ir a rescatar. Ahí estamos yendo, eso se llamó Proyecto Libertad. Acaba de anunciar Trump que el Proyecto Libertad vuelve a la acción. ¿Por qué esto es importante? Porque pasa a ser una acción de defensa, no de ataque. Me explico. Cuando los iraníes digan, no, estos destructores por acá no pasan, y les tiren un misil o ataquen con las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ataque norteamericano será presentado al pueblo norteamericano como nos estamos defendiendo de esta gente que nos ataca cuando queremos hacer una acción humanitaria. Entonces nosotros defendemos los derechos humanos y ellos, como siempre, los atacan. Ese mensaje en la red social de Trump, donde ataca a Barack Hussein Obama, eso fue una vieja pelea de hace muchos años. Yo la viví realmente ese momento con estupefacción, pero bueno, retoma el Hussein y luego dice cuánta plata le regaló Obama a Irán y termina diciendo 2 cosas que son muy importantes. La primera, que estos son unos delincuentes, son los matones iraníes que han matado, no sé cuántos, no sé si dijo 42.000 personas, no sé, una cifra impresionante de víctimas civiles iraníes por parte de la teocracia islámica. Pero la otra cosa con la que termina es, se acabó la época de reírse. En términos nuestros, cuando se acaba la época de reírse, empieza la época de llorar. Y yo creo que el mundo tiene que estar atento a lo que puede ocurrir, porque esto solamente se puede frenar el 14 y 15 en Beijing. Si Trump ataca antes es una cosa. Si Trump ataca después de la reunión con Xi Jinping, implicaría un consentimiento chino, implícito, porque obviamente van a hablar de este tema. No es el tema más importante, ¿eh? El tema más importante de la reunión entre Trump y Xi Jinping lo hablaremos seguramente en otro bloque, pero les digo, realmente Trump va a atacar y va a atacar con Emiratos. Emiratos es ahora una especie de proxy de los norteamericanos. El último ataque que hizo Emiratos no fue un ataque solo de Emiratos, tenía un techo aéreo de los aviones del portaaviones Gerald Ford. Entonces, no estamos hablando de una acción aislada de respuesta a la acción de los iraníes. Estamos hablando de una acción pactada. Y a mí me sigue, como he dicho muchas veces, preocupando el rol en este tema de Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita es el que aún le está vendiendo petróleo en cantidad a China. Por eso, cuando dijo la Guardia Revolucionaria Islámica hace un tiempo, vamos a cerrar el otro estrecho Al-Mandeb, ¿qué van a cerrar ese estrecho? Los hutíes. Si China dijo no se cierra,
le pueden tirar los hutíes todos los misiles que los iraníes quieran a Israel, pero no van a cerrar la salida del petróleo por el Mar Rojo que hace Arabia Saudita hacia China. Porque Mohammed bin Salman nosotros tenemos un viejo libro en América Latina que era Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? Bueno, Mohammed bin Salman tiene un oído en la almohada de Trump y otro oído en la almohada de Xi Jinping. En la época en que tuvo ese terrible accidente, un periodista en un consulado en Estambul, ustedes recuerdan, un periodista de New York Times que lo destriparon y que el responsable ideológico era Mohammed bin Salman, Joe Biden obviamente tomó distancia. Ahí cuando tomó distancia Joe Biden, entró China, entró Xi Jinping. Ahora Trump reculó en eso, hizo todo un cambio, hasta tal punto que, y con esto termino, cuando fue Mohammed bin Salman a la Casa Blanca, una periodista preguntó por este periodista de New York Times. Y la respuesta de Donald Trump fue, son cosas que pasan. Durante la cumbre bilateral, el líder chino puso sobre la mesa el tema de Taiwán, un punto sensible entre ambas naciones. Xi Jinping advirtió a Donald Trump que una gestión inadecuada sobre la isla podría empujar a ambos países a un conflicto. Así es, Yelena. China considera a Taiwán parte de su territorio soberano, mientras que Estados Unidos mantiene relaciones no oficiales y apoyo militar defensivo a la isla. Taiwán, con una población de unos 23 millones de habitantes, cuenta con un sistema democrático autónomo desde su independencia en 1949. Mensajes de cooperación y estabilidad bilateral. Una reunión marcada por la cordialidad, sin embargo con un punto de quiebre, Taiwán. El tema que Beijing considera más sensible en su relación con Washington. Un asunto que, de no gestionarse como lo considera el líder chino, podría generar una relación peligrosa. En sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Xi Jinping señaló que la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se gestiona adecuadamente, la relación bilateral gozará de una estabilidad general. De lo contrario, ambos países sufrirán enfrentamientos e incluso conflictos, lo que pondrá en grave peligro la totalidad de la relación. La independencia de Taiwán y la paz a través del estrecho son tan irreconciliables como el agua y el fuego. Mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán representa el mayor punto en común entre China y Estados Unidos. La parte estadounidense debe abordar la cuestión de Taiwán con la máxima prudencia. Y es que la advertencia se suma a las innumerables veces en las que China prometió tomar el control de Taiwán sin descartar recurrir a la fuerza para lograrlo, pues considera la isla parte de su territorio soberano, mientras que Estados Unidos mantiene relaciones no oficiales y apoyo militar defensivo a la isla, lo que genera tensiones permanentes entre ambas potencias. China además mantiene una presión militar constante sobre la isla que, según el punto de referencia con las islas periféricas controladas por Taiwán, como Kinmen, están a solo 2 kilómetros de la costa china, mientras que la isla principal de Taiwán se encuentra a unos 130 o 180 kilómetros al sureste de la provincia de Fujian, separadas por el estrecho de Taiwán. China mantiene maniobras de bloqueo como los ejercicios de finales de 2025 que involucraron a más de 130 aviones y 14 buques rodeando la isla. Actualmente la administración Trump no ha avanzado formalmente con un paquete de venta de armas a Taiwán valorado en aproximadamente $14.000 millones. China, por su parte, se opone sistemáticamente a las ventas de armamento a la isla. Sin embargo, Washington destaca su apoyo a la isla con ventas por más de $11.000 millones el pasado diciembre, una de las cifras más elevadas de la historia. La isla, de unos 23 millones de habitantes y con un sistema democrático autónomo, sigue siendo uno de los principales focos de tensión geopolítica entre las dos mayores potencias del mundo. Los líderes de las dos mayores potencias comerciales y militares del mundo, Donald Trump y Xi Jinping, mantuvieron una crucial cumbre en Beijing. Ambos coincidieron en que el régimen de Irán no debería tener armamento nuclear. Además, según Trump, su par chino ofreció ayuda para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz. Con un apretón de manos al pie del monumental Gran Salón del Pueblo de la Plaza Tiananmen, el centro neurálgico del poder comunista en Beijing, que fue decorada con alfombra roja y los colores de China y Estados Unidos, el presidente Xi Jinping recibió al presidente Donald Trump. El mandatario de Estados Unidos comenzó el encuentro elogiando a su anfitrión, al que calificó de gran líder y amigo, al tiempo que pronosticaba que sus países tendrán un futuro fantástico juntos. Presidente Xi, quiero agradecerle enormemente. En primer lugar, fue un honor como pocos han tenido.
Es un honor estar aquí con usted. Es un honor ser su amigo. Y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca. Por su parte, Xi abrió la primera reunión con Trump pidiéndole ser socios y no rivales. Deberíamos ser socios, no rivales. En esta cumbre de Estado de 2 días, la primera visita de un presidente de la Unión Americana a China en casi una década, Trump y Xi negociaron puntos críticos que redefinirán el equilibrio global. ¿Qué está en juego? El estrecho de Hormuz, su reapertura y la posible venta de crudo de Estados Unidos a China. La negociación sobre una posible reducción de aranceles por parte de Estados Unidos a China y una mayor inversión bilateral. El estatus de Taiwán y la búsqueda de Trump de frenar el programa nuclear de Irán y su enriquecimiento de uranio. Y en cuanto a los temas tecnológicos, se revisará la seguridad e inteligencia artificial y el acceso a microchips. Durante su primera reunión, los jefes de Estado coincidieron en evitar que Irán desarrolle armas nucleares y en mantener abierto el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el líder chino advirtió que un mal manejo de Taiwán podría provocar un conflicto con Washington. Esta relación bilateral ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017. Con ambos países enfrentándose en una guerra comercial desde 2025 y con múltiples desacuerdos en temas globales. Finalmente, en el cierre del primer día, en un banquete de honor a Trump, el mandatario hizo un brindis para celebrar las conversaciones a las que consideró extremadamente positivas y productivas. El líder de Estados Unidos invitó a su homólogo chino a la Casa Blanca en septiembre. Un grupo de destacados directores ejecutivos asistió a la ceremonia de bienvenida al presidente Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. La delegación incluyó al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y a Tim Cook de Apple, y a ejecutivos de más de una docena de otras importantes empresas como Boeing, BlackRock y Visa. El presidente de China, Xi Jinping, declaró ante los líderes empresariales que su país abrirá aún más sus puertas al mundo. Precisamente, el primer ministro de China mantuvo un encuentro con los líderes empresariales de Estados Unidos con los que habló de cooperación basada en beneficio mutuo. Xi recibe a Trump con la influencia de China sobre Latinoamérica en pleno retroceso. Es una cumbre que está marcada por el debilitamiento global de los aliados que el gigante asiático había establecido en Latinoamérica como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta vez Trump se encuentra con Xi Jinping tras la caída del dictador Maduro en Venezuela y en medio de un cerco total sobre Cuba y Nicaragua. Y en Medio Oriente, la ofensiva de Washington ha colapsado la logística petrolera de los fundamentalistas de Irán, que es un socio estratégico que vende a Pekín hasta el 90% de sus exportaciones de petróleo, desatando una caída del 20% en las importaciones totales de petróleo chino en abril. Es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a María Isabel Puerta, ya es profesora de Ciencia Política, miembro de la Red de Politólogas. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias. Finalmente, y tras haber aplazado este encuentro justamente por la guerra en Irán, Xi Jinping y Donald Trump van a poder hablar. En algunos momentos sabemos que Irán va a acaparar la agenda y el tema arancelario, pero quisiera hacer énfasis en esto último que estábamos comentando. Hay mucha influencia de China, entre ellas espionaje que ha sido denunciada en nuestro continente, en el continente americano. Pero esos aliados que tenía China, como Venezuela y como Cuba, hoy están presionados, están con la soga al cuello. ¿Va a haber tiempo también para hablar de ello? Bueno, el presidente tiene una agenda extensa, aunque hoy en los medios conocíamos que iban a limitarla a algunos aspectos. Creemos que, por supuesto, el tema arancelario va a estar en esa conversación, al igual que Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, además de Taiwán. Y muy probablemente veremos que, aun cuando las expectativas son inmensas desde el punto de vista de lo que ambos actores representan, pero quizás vamos a terminar con algo mucho más
pragmático, que es sobre todo la visión de China en este momento. China está observando la situación, como bien lo decían en la introducción, China es el principal consumidor del petróleo iraní. Pero también al presidente Trump le interesa justamente por esa cercanía poder contar de alguna forma con una intervención, por ejemplo, del régimen chino en el caso del conflicto actual. Eso sería la aspiración, más no sabemos, por eso creo que vamos a ver resultados en el corto o mediano plazo mucho más pragmáticos de lo que es la expectación que hay, la expectativa que hay con esta reunión. Profesora María Isabel Puerta, claro, y la gran curiosidad es, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos, que ha tenido mayor presión a China, mayor retórica, mayores acciones en contra de lo que considera su enemigo económico principal, por qué justo es el primer presidente en 9 años que va a darse la mano con el líder chino? Bueno, creo que hay dos cosas, ¿no? Uno, que es el presidente Trump está quizás más dedicado en esta segunda administración al tema de su influencia global. Yo creo que el tema del corolario Trump no se reduce nada más a este continente. El presidente pareciera que está construyendo una influencia desde el punto de vista de las relaciones geopolíticas. Esa es su mirada, ¿no? Que él es un gran operador político. Sin embargo, creo que también está pesando el hecho de que el conflicto en Irán, si no podemos hablar de que hay un estancamiento, en todo caso lo que hay es una no resolución del conflicto, y muy probablemente lo que se conversaba antes de este viaje era, ¿qué va a pasar si esta situación, si el conflicto armado con Irán se reactiva, si pasamos de esta tregua, que no parece tregua, a una reedición de lo anterior? ¿Cuál va a ser la postura de China? Insistimos, son socios comerciales. Pero también es importante destacar que no hay un desacoplamiento entre China y el resto del mundo liderado por Estados Unidos, porque lamentablemente se necesitan. Veamos cuál es la comitiva que acompaña al presidente Trump en esta visita. Ustedes lo mencionaron, Elon Musk, Tim Cook, entre otros. ¿Y cuál es el interés? Aun cuando ha habido presión sobre estas empresas tecnológicas en particular, para no depender tanto de China y de los procesos de industrialización o de fabricación de los que ellos realmente, en los que ellos son vulnerables, a pesar de esa presión que viene de la Casa Blanca, ellos no han logrado por completo forzar ese divorcio, y eso se está poniendo en evidencia en la participación de estos CEO, líderes empresariales, porque si bien nosotros creíamos que con la guerra arancelaria esto se iba a profundizar, lo que estamos viendo es que no es del todo lo que mencionó el desacoplamiento, no es del todo viable, porque ambos se necesitan. China está pasando por un proceso de desaceleración económica y Estados Unidos está pasando por un proceso de presión inflacionaria. En este momento, ese desacoplamiento pareciera que no es conveniente. Pues muchas gracias, es María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política, miembro de la Red de Politólogas. Veremos esa primera imagen de este encuentro en las próximas horas, cuando se den la mano, y empezará a trascender información sobre lo que conversaron y a verse en los próximos días los resultados. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y atención, porque China habría utilizado una fórmula diplomática para permitir el ingreso de Marco Rubio al país sin levantarle las sanciones que impuso en su contra cuando era senador. Luego del nombramiento de Rubio como secretario de Estado, el régimen chino modificó la transcripción de su apellido en mandarín en documentos oficiales.
Esta maniobra diplomática le habría permitido viajar evitando las restricciones vigentes en su contra. Hoy Rubio fue recibido con alfombra roja en Beijing con honores, pese a haber sido uno de los republicanos cuando senador más enfático en señalar al Partido Comunista Chino por violador de derechos humanos, también generando aumento de la presión sobre Taiwán y también denunciando la influencia de Beijing en América Latina, especialmente en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, ha marcado una dura línea contra el comunismo chino desde su época de senador. Las democracias son moralmente superiores a las dictaduras. Y si nosotros le permitimos a China hacer trampa y robarnos el camino hacia la dominancia, habrá más dictaduras y menos democracias en este planeta. Y nosotros todos pagaremos un precio por eso. Así que urjo a todos a que tomen esta problemática de manera seria. Y urjo al presidente a escuchar cuidadosamente a aquellos en su administración entienden holísticamente esta amenaza por lo que es. Era el halcón que agitaba las sanciones contra el gigante asiático, impulsaba leyes contra el trabajo forzoso de la maniobra musulmana uigur y acusaba al Partido Comunista Chino de exportar vigilancia, censura y represión al resto del mundo. También lideró iniciativas para castigar a funcionarios implicados en la demolición de las libertades en Hong Kong tras las protestas por democracia de 2019. El Partido Comunista de China, que lidera la República Popular China, es el adversario más potente y peligroso con el que esta nación se ha enfrentado jamás. Cuenta con elementos que la Unión Soviética nunca poseyó. Es un adversario y competidor tecnológico, industrial, económico, geopolítico y ahora científico en todos los ámbitos. Se trata de un desafío extraordinario, uno que, en mi opinión, definirá el siglo XXI. Rubio, que convirtió durante años la confrontación con China en una de sus banderas políticas, fue uno de los políticos más odiados y sancionados por el gigante asiático. La parte estadounidense debe formarse una visión correcta de China y poner fin a los ataques injustificados y a las campañas de desprestigio contra China. Y aunque el gobierno nunca detalló completamente, las dos tandas de sanciones contra Rubio incluían prohibiciones de entrada, bloqueo de activos financieros y restricciones para familiares directos. El pasado 16 de marzo, cuando preguntaron al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China si las sanciones afectarían la capacidad de Rubio para viajar a Beijing, esto respondió: Las sanciones de China iban dirigidas a las palabras y acciones del señor Rubio con respecto a China durante su mandato en el Senado de los Estados Unidos. Pero pese a las sanciones, el secretario de Estado abordó el martes el avión presidencial Air Force One para acompañar al presidente Donald Trump a Beijing, en el primer viaje de un mandatario de Estados Unidos a China desde 2017. Como parte de la comitiva presidencial, Rubio fue recibido con honores y alfombra roja gracias a lo que han llamado una maniobra diplomática que permitió su ingreso al país sin ningún problema. Revisemos ahora cuál fue el cambio exacto que hizo el régimen chino en el nombre de Marco Rubio y que diplomáticos e internacionalistas interpretan como una jugada política de Beijing. Desde la llegada de Rubio al Departamento de Estado, China comenzó a utilizar en documentos oficiales del Ministerio de Exteriores una transliteración distinta del apellido Rubio en caracteres chinos. Ahí lo ven. Reemplazaron el primer carácter de la traducción fonética de su apellido, Lu, sustituyéndolo por otro de pronunciación muy similar. Aunque parece un cambio menor, expertos señalan que la modificación tiene un fuerte trasfondo político y diplomático porque técnicamente creó un nombre distinto para Marco Rubio dentro de los registros oficiales chinos y esta medida le permitió a las autoridades chinas desligar administrativamente al actual secretario de Estado del sancionado senador. Sancionado por denunciar violaciones a los derechos humanos, por denunciar el intento de la invasión de Taiwán, por denunciar la expansión en América Latina. Los líderes de las dos mayores potencias comerciales y militares del mundo coincidieron en que el régimen de Irán no debería tener armamento nuclear. En la jornada de este jueves, Donald Trump acudió a los actos solemnes y protocolarios preparados por Xi Jinping para recibirlo en Pekín. En la reunión bilateral ampliada, Trump y Xi Jinping tuvieron un espacio cara a cara para hablar de la relación y de los asuntos estratégicos de la geopolítica mundial que solo ellos pueden controlar por el enorme poder que tienen sobre sí. Con un apretón de manos al pie del monumental Gran Salón del Pueblo de la Plaza Tiananmen, el centro neurálgico del poder comunista en Beijing, que fue decorada con alfombra roja y los colores de China y Estados Unidos, el presidente Xi Jinping recibió al presidente Donald Trump.
mandatario de Estados Unidos comenzó el encuentro elogiando a su anfitrión, al que calificó de gran líder y amigo, al tiempo que pronosticaba que sus países tendrán un futuro fantástico juntos. Presidente Xi, quiero agradecerle enormemente. En primer lugar, fue un honor, como pocos han tenido. Es un honor estar aquí con usted. Es un honor ser su amigo. Y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca. Por su parte, Xi abrió la primera reunión con Trump pidiéndole ser socios y no rivales. Deberíamos ser socios, no rivales. En esta cumbre de Estado de 2 días, la primera visita de un presidente de la Unión Americana a China en casi una década, Trump y Xi negociaron puntos críticos que redefinirán el equilibrio global. ¿Qué está en juego? El estrecho de Hormuz, su reapertura y la posible venta de crudo de Estados Unidos a China. La negociación sobre una posible reducción de aranceles por parte de Estados Unidos a China y una mayor inversión bilateral. El estatus de Taiwán y la búsqueda de Trump de frenar el programa nuclear de Irán y su enriquecimiento de uranio. Y en cuanto a los temas tecnológicos, se revisará la seguridad en inteligencia artificial y el acceso a microchips. Durante su primera reunión, los jefes de Estado coincidieron en evitar que Irán desarrolle armas nucleares y en mantener abierto el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el líder chino advirtió que un mal manejo de Taiwán podría provocar un conflicto con Washington. Esta relación bilateral ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017. Con ambos países enfrentándose en una guerra comercial desde 2025 y con múltiples desacuerdos en temas globales. Finalmente, en el cierre del primer día en un banquete de honor a Trump, el mandatario hizo un brindis para celebrar las conversaciones a las que consideró extremadamente positivas y productivas. El líder de Estados Unidos invitó a su homólogo chino a la Casa Blanca en septiembre. Trump viajó a China acompañado de un séquito de multimillonarios que acumulan un patrimonio de 870.000 millones de dólares, esto según la revista Forbes. Hablamos de ejecutivos corporativos, incluidos el director de Apple, Tim Cook, el de Tesla, Elon Musk, que acompañan a Trump en China. Una escena poco habitual en Beijing, una suerte de Dream Team del poder económico de los Estados Unidos. Con Donald Trump ha viajado una docena de pesos pesados de la tecnología y las finanzas, en una señal clara de que esta visita a China se juega tanto en la geopolítica como en los negocios. Entre los nombres destacan Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink, líderes de compañías que marcan el pulso de la innovación global. La apuesta es ambiciosa. En su entorno con Xi Jinping, Trump busca abrir aún más el mercado chino a estas firmas. Esto en medio de tensiones por comercio, inteligencia artificial y el tablero internacional, con la guerra en Irán como telón de fondo. Desde la Casa Blanca anticiparon una agenda cargada, pero el mensaje del presidente fue directo, con un sello habitual. Considera esta iniciativa como una oportunidad sin precedentes para ambos países. La incógnita ahora es si Beijing está dispuesto a aceptar este juego o si este viaje será más simbólico que transformador. La visita se produce en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo global en inteligencia artificial, una industria que depende de chips de alto rendimiento producidos principalmente por NVIDIA, una multinacional estadounidense de tecnología. Actualmente las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido acceder a los semiconductores más avanzados de la firma estadounidense debido a las restricciones de exportación impuestas por Washington bajo argumentos de seguridad. Mientras Elon Musk y Tim Cook intentan rebajar los aranceles del 145%. Las fotos de todos juntos ya están. Ahora falta saber si detrás de las sonrisas habrá acuerdos o solo diplomacia en pausa. Ahora miremos este aspecto que es muy llamativo. China recibió con alfombra roja también al secretario de Estado Marco Rubio, uno de los más enconados críticos del Partido Comunista Chino y del régimen que por años ha significado un desafío para Estados Unidos y para Occidente. El propio Xi Jinping saludó de mano a Rubio. Ahí tienen ustedes la imagen. China encontró una fórmula para permitir el ingreso de Rubio a pesar de las sanciones de Pekín desde cuando él era senador. Luego del nombramiento como secretario de Estado, China hizo una transliteración de
del nombre de Rubio en el idioma mandarín. En documentos oficiales chinos fue reemplazado el primer carácter de la traducción fonética de Lu en el apellido de Rubio por otro de pronunciación similar. Crearon así un nombre distinto dentro de los registros oficiales y una forma de desligar al actual secretario de Estado del entonces senador Rubio. Desde cuando era senador por el Partido Republicano, Marco Rubio exigió una postura de dureza de Estados Unidos frente a China por las denuncias de violaciones de derechos humanos, el aumento de la presión sobre Taiwán y la influencia en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hoy Rubio es el principal integrante de la delegación que acompaña a Donald Trump en su viaje a China para reunirse con Xi Jinping. Como secretario de Estado, jefe de la diplomacia y asesor de seguridad nacional del presidente, tiene un lugar preponderante en cada uno de los actos oficiales de la agenda, sin importar las sanciones de Pekín. Algunos puntos sobre la mesa con respecto a esta visita que hace Donald Trump. Vuelve a China después desde su último periodo en el 2017. Él estuvo ahí como mandatario de los Estados Unidos. Nos acompaña María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, María Isabel, algunos puntos, como lo decía, vamos a tratar aquí, pero quiero empezar con esta visita que ha tenido Trump a China. Han estado pues, en el Templo del Cielo, se ha ofrecido un banquete de Estado en su honor. Aprovechó el brindis nocturno para señalar que Xi Jinping y Trump habían mantenido relaciones entre Estados Unidos y China, decía Xi Jinping, generalmente estables. Esto en medio de un mundo que conocemos ha sido bastante turbulento. ¿Cómo analizamos hasta el momento los discursos que se han dado en este banquete que se ha ofrecido, declaraciones y este apretón de mano que veíamos entre Xi Jinping y Donald Trump? En el caso de Xi Jinping, pareciera que sigue operando en términos de cautela. Las circunstancias en las que se está dando este encuentro cambiaron fundamentalmente desde su organización inicial, porque Estados Unidos está involucrado, el gobierno del presidente Trump está al frente de un conflicto junto a Israel, que está teniendo repercusiones a nivel global debido al cierre del Estrecho de Hormuz. Entonces esa circunstancia hace que esta reunión sea diferente, porque no se trata nada más de los asuntos iniciales, por ejemplo, la guerra arancelaria, el tema de la tecnología, que mientras ustedes estaban reportando las circunstancias desde el punto de vista jurídico, en el caso de los Estados Unidos con la prohibición de venta de ciertos, en este caso los chips, estoy leyendo que Reuters está reportando que Estados Unidos autorizó la venta a 10 empresas chinas de estos chips H200, ¿no? Entonces, ¿esto es parte de las negociaciones previas a este encuentro o esto es quizás lo que Xi está enmarcando como estabilidad estratégica? Algunos analistas de la relación China-Estados Unidos están hablando de una tregua producto de la crisis que hay a nivel mundial por los precios del petróleo. Entonces, este es un escenario que hace 6 meses o 8 meses no teníamos planteado y está llevando a ambas superpotencias a un terreno donde quizás lo más conveniente es no exacerbar la brecha que hay entre ambos, tratar de cerrarla en algunos aspectos, aunque estoy viendo que en los comunicados, tanto el de Estados Unidos como el del Ministerio de Asuntos Exteriores chino no coinciden, ¿no? Entonces habría que ver si es que hay todavía que ajustar y afinar qué es lo que van a negociar, porque en estos encuentros se va sobre una agenda que ha sido previamente negociada, pero luego es que vienen entonces los procesos más de trabajo, no solamente logístico, sino jurídico, darle un marco jurídico a estos acuerdos. Pareciera que
en la comitiva. Nvidia es quizás la organización, la empresa, la corporación que sale más beneficiada de ser esto cierto, lo que está reportando Reuters, pero lo que ustedes decían acerca de, por ejemplo, Musk, y no solamente Musk, sino también Cook y Apple, el reto que ellos tienen es poder superar todas estas políticas domésticas en el caso de la administración del presidente Trump, y lo que China está esperando de esta reunión, que no se circunscribe nada más al debate de Taiwán, ¿no? Donde la posición del régimen chino ha sido muy clara. María Isabel, es que sobre eso yo quería recabar, nos quedan unos escasos segundos para un asunto puntual, y es que hemos visto mucha cordialidad, muchas sonrisas, mucho apretón de manos entre ambos, pero los temas de fondo, por ejemplo, Irán, el estrecho de Hormuz, ¿crees que han sido abordados a profundidad? Nos quedan unos pocos segundos, María Isabel. En el comunicado eso no está claro, no es explícito. En el comunicado que saca la Casa Blanca pareciera que sí, pero en el de China no. Entonces queda esa duda. ¿Realmente ese fue el acuerdo al que llegaron, que no se puede cerrar el estrecho de Hormuz ni pueden haber cobros o tipo peaje, toll? Eso no está claro. Yo creo que falta ver realmente cuál fue el debate, cuál fue la conversación, cuál fue el acuerdo, si es que hubo un acuerdo. A mí todavía eso no me parece que está claro. Bueno, pues estamos viendo también con esta cumbre histórica, ¿no?, entre Donald Trump y Xi Jinping, que parece que caminemos hacia una tregua comercial real entre las dos superpotencias. Yo creo que los temas comerciales y los aranceles era un instrumento de negociación de Trump, ¿no? Pero esto ha alcanzado una dimensión distinta, ¿no? Ahora están las dos grandes potencias negociando, dialogando, y yo creo que es un tanteo que hemos empezado, ¿no? No hay que pensar que vayan a llegar a unos acuerdos inmediatos. Hay cosas que son de interés, ¿no? China está interesado en que en el estrecho de Hormuz salga petróleo porque es uno de sus principales aprovisionamientos, ¿no? Y Estados Unidos también, ¿no?, para que el precio del petróleo baje y la inflación se controle un poco más, ¿no? Pero después hay señales, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos ha ido como ha ido, ¿no? O sea, ha ido con financieros, ha ido con tecnólogos, ha ido demostrando su fuerza, ¿no? Su fuerza es ahora mismo el poder financiero, el poder tecnológico y el poder militar, ¿no? Y China le ha puesto Taiwán como un burladero, ¿no? Y ha dicho, bueno, pero primero hay que pasar por aquí, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la fase de tanteo inicial en la que estamos, ¿no? Yo creo además que Trump, más que pretender poner aranceles a China, lo que quiere es vender soja, vender carne, los Boeing, los aviones. Quiere establecer ahora un canal para mejorar la balanza comercial de otra forma, ¿no? Más con acuerdos que con aranceles, ¿no? Porque los aranceles no le salieron bien con China, China le plantó cara, y además con el tema de las tierras raras lo tiene un poco cogido en una situación de debilidad, ¿no? Entonces no creo que el tema de los aranceles sea ahora lo importante. Ahora hemos saltado de dimensión, ¿no? Y en esa nueva dimensión se van a mezclar el tema de Taiwán, que peligrosamente se ha puesto encima de la mesa y es un tema muy conflictivo. Y después yo creo también que no podemos ser ingenuos, ¿no? O sea, uno ve la trayectoria de Trump y la trayectoria de China. China se lo toma con tranquilidad, deja que se equivoque, y Trump va siempre con un punto de precipitación, ¿no?, sobre la acción política y la acción económica, ¿no? Entonces hay que verlo así, ¿no? No hay que... Hombre, los mercados pues son sensibles a cualquier tipo de noticias y tal, ¿no? Pero yo creo que esto va para largo. Van a presionar a Irán para que abra el estrecho de Hormuz, pero es que Irán sin el estrecho de Hormuz se queda sin arma económica y política y de geopolítica, ¿no? Entonces, si lo abre tiene que ser a cambio de algo, ¿no? Y han llegado a un acuerdo, parece, ¿no?, de que las dos grandes potencias no quieren que Irán sea una potencia nuclear, ¿no? Por lo menos es lo que se ha traslucido, ¿no?, de todas las conversaciones, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que es una toma de contacto, los temas se han puesto encima de la mesa, más o menos. Trump ha ido a demostrar un poco el poder norteamericano, financiero, tecnológico, y todos sabemos que es el militar. China necesita tiempo y el tiempo juega a su favor. Y después están las palabras, ¿no?, de que tenemos que hacer un mundo mejor, un mundo conjuntamente, que tenemos que ser socios y ese tipo de cosas. Pero claro, cuando Estados Unidos es el gran comprador del mundo y China es el gran vendedor del mundo,
pues entonces no parece que eso se vaya a equilibrar con facilidad. A China no le interesa y Estados Unidos quiere salir de esa situación tan compleja que tienen. Claro, porque José María, muy bien lo estabas contando, si Trump llega a Pekín pidiendo más apertura para las empresas estadounidenses, pero China vuelve a poner sobre la mesa a Taiwán, ¿puede la tensión geopolítica entonces romper cualquier acuerdo económico? Yo no creo que lleguen a un punto de tensión, ¿no? Las dos potencias, porque me parece que a China ahora mismo no le interesa, ¿no? Y Estados Unidos yo creo que está un poco plegando velas, ¿no? Porque se está dando cuenta que ha actuado demasiado rápido en algunos escenarios, como fue el tema de los aranceles, que después tuvo que dar marcha atrás por el tema de que no tenía autorización del Congreso. Después también el tema de Irán, ¿no? Da la sensación de que Israel lo mete en una guerra de la que ahora mismo no sabe salir y que ha originado un problema económico que se le está alargando en el tiempo y yo creo que se va a seguir largo. Yo no creo que el tema del estrecho de Hormuz se resuelva en el corto plazo y con facilidad, sino que pasarán barcos, unos sí, unos no, habrá un cierto control, porque no, lo que quiere Irán en el fondo es yo controlo el estrecho de Hormuz y todo barco que pase por aquí me tiene que pagar un canon. Y eso para Estados Unidos y para el mundo occidental es inaceptable. Bueno, el mundo occidental no cuenta, ¿no? Estados Unidos. Y parece que China pues tampoco está muy de acuerdo con eso, porque supondría también un coste, ¿no? Del precio al final del barril de petróleo, pero al margen de eso se le daría un poder a Irán, ¿no? Y con Irán no parece que haya manera de acabar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación de impasse, ¿no? Es bueno que las dos grandes potencias hablen, es bueno que los mensajes sean mensajes de colaboración, de ser socios, de conseguir un futuro común, ¿no? Como ha dicho Xi Jinping, ¿no? Que se rejuvenezca la idea o el sistema social y económico de China y que al mismo tiempo Estados Unidos no deje de ser una gran potencia, ¿no? Lo cual ya le está diciendo que está dejando de serla, ¿no? Entonces, todos estos mensajes hay que irlos viendo, captándolos, y yo creo que China no va a tomar un papel activo en el tema de Hormuz. Lo va a intentar con Irán, pero no entrando allí directamente como ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, no le veo a esto una solución. Y creo que los mercados y las economías se están acostumbrando con los efectos colaterales, ¿no? Que es el efecto de la subida del petróleo y del gas, que repercute en la inflación, y es también el efecto de una situación de expectativa, que no estamos hablando de eso, ¿no? Pero al final la economía son las expectativas de las familias y de las empresas, ¿no? Y las expectativas de momento se están manteniendo, ¿no? O sea, todo el mundo cree que esto no va a durar mucho, que bueno, que podemos buscar nuevos mercados, que esto se puede solucionar. No hemos entrado en una fase de expectativas negativas, pero tampoco ya tenemos unas expectativas tan positivas como teníamos hace un año, ¿no? Y entonces esto está produciendo que la demanda agregada se vaya frenando, que las economías se están frenando un poco, no de una manera excesiva, ¿no? Y todo el mundo esperando a ver qué hacen los bancos centrales, ¿no? Pero en una situación de unas subidas de precios más o menos son moderadas. No estamos teniendo una inflación del 6, del 7%, estamos hablando del 3 algo, ¿no? Lo lógico es no subir los tipos. Y pues, después, por otro lado, si el precio del bono se está disparando, sobre todo en Estados Unidos, nosotros tenemos las hipotecas indexadas al Euribor, ¿no? Y el Euribor es un tipo de interés que está mucho más relacionado con el tipo de intervención del banco. Pero los americanos lo tienen al bono a 10 años, ¿no? Entonces, si el bono a 10 años se le va al 5 algo, las hipotecas se disparan, ¿no? Y eso para la gente significa que disminuye su renta disponible y disminuye el consumo, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué tienen que hacer? Comprar bonos masivamente por parte del Banco Central, pero ¿hasta dónde, no? Y esto haciendo subir el precio del bono, bajando el tipo, pero aquí se trata de bajar el tipo a largo plazo, a 10 años, y mantener el tipo a corto plazo. Y claro, las curvas de tipos no funcionan así, los mercados lo ven de otra manera. Porque lo que estamos viendo, José María, lo estábamos comentando anteriormente en el cierre de Wall Street, cómo los rendimientos de los diferenciales de la deuda están subiendo y, claro, queda margen, o bueno, nos deja ver que estamos caminando hacia una estanflación. Bueno, yo tampoco creo que estemos en una estanflación como la de los años 70, ¿no? O sea, que se fue el paro al 10, el 12, el 15% y teníamos unos precios que estaban en una espiral inflacionista, ¿no? Porque afortunadamente los salarios, desgraciadamente para los trabajadores, pero afortunadamente para la economía en su conjunto, los salarios no están siguiendo a la inflación, entonces no la están impulsando. La inflación nos está viniendo por una subida de costes.
que es el petróleo y el gas principalmente, pero que no es como pasó con Rusia, porque el sistema eléctrico europeo es como es, con los temas de los costes marginales, que son los que imperan en los precios, entonces repercute mucho y lo mete, ¿no? Pero ya todos hemos aprendido un poco la lección, ¿no? Y ahí se está produciendo un rompimiento de la OPEP, se está produciendo más petróleo por países que no son propiamente los del Golfo Pérsico, o lanzando por los gasoductos de Arabia mucho más petróleo, y eso está haciendo que nos estamos quedando en unos 100, 104, 105 dólares el Brent, ¿no? Que no es un precio alto, pero lo hemos tenido mucho más alto en algunas ocasiones, ¿no? Y no hemos sufrido tanto inconveniente. El problema norteamericano es que sí, tiene una deuda enorme, ¿no? O sea, Estados Unidos debe el 104% de su PIB. Esos son, en billones españoles, de 12 ceros, son 22 billones, ¿no? De bonos que tiene emitidos, ¿no? Y esos 22 billones al 5,5% supone una carga financiera para el presupuesto público brutal, ¿no? Y eso hace que el déficit se le dispare. Y uno de los objetivos suyos era frenar el déficit. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Estados Unidos tiene lo que se llama los déficits gemelos, ¿no? Tiene un déficit fiscal muy fuerte y tiene un déficit exterior. Entonces Trump quiere resolver los dos, ¿no? Y de momento, con los aranceles, que era su medida estrella, no parece que lo vaya a resolver. Por eso quiere bajar los tipos de interés y que la Reserva Federal haga una política expansiva. Es verdad que tiene las elecciones intermedias del mandato y que le interesa llevar la economía con un cierto crecimiento, ¿no? Pero más importante es bajar los tipos a corto, porque eso repercutirá en los bonos a 10 años y en todos los bonos en la curva de tipo, y la irá bajando. Entonces, de esa forma, el déficit, la carga financiera del déficit se le irá frenando. Pero en la actualidad lo que tiene es un escenario complejo, ¿no? Tiene los tipos de intereses del bono a 10 años muy elevados, tiene una situación en el comercio exterior que ha minorado algo la balanza por cuenta corriente, pero no como a lo mejor él quería, una economía que se le está parando con unos precios altos que no la puede lanzar y unas elecciones. Y claro, si las elecciones las pierde, toda una serie de medidas que quiere seguir tomando no las va a poder tomar porque se le va a plantar el Congreso y el Senado en contra. Entonces, José María, ¿qué tiene que pasar para que la economía se dé la vuelta, no caminemos hacia ese entorno negativo, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que, no lo sé, si mañana terminara la guerra, terminara el conflicto en Oriente Medio, no veríamos ese impacto inmediato de ninguna manera, ¿no? Pero ¿cómo volvemos ahora atrás? Claro. Es que esto es imposible, ¿no? Y Es decir, encima sigue creciendo. El camino ya está recorrido. Y entonces ahora volver atrás se hace casi imposible. Es un escenario nuevo, ¿no? Donde los agentes toman un papel distinto, ¿no? Israel ya tiene un papel distinto, el área alrededor de Israel se ha reconfigurado, los países árabes ya tienen una visión diferente, están mucho más enfrentados entre ellos. Estados Unidos ha intentado jugar sus cartas y algunas le salen y otras no, y tiene cartas pendientes. Todavía tenemos el tema de Cuba, el tema de Groenlandia, con las tierras raras y el control de las rutas comerciales, que eso han pasado a segundo plano, pero bueno, están todavía por ahí, ¿no? Y después ahora le ha planteado el tema de Taiwán, ¿no? Y el tema de Taiwán, Estados Unidos va a aceptar a cambio de que China le ceda, consiga controlar Irán, se ponga de su parte y tal, que se quede con Taiwán. O sea, Taiwán ahora es chino y llegamos a un acuerdo y eso parece, el mundo se le va a levantar, ¿no? Y eso tampoco puede ser, pero en cierta medida es lo que él quiere hacer con Cuba. Lo que pasa es que estratégicamente, por el tema de los semiconductores, no es lo mismo Taiwán que Cuba, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado. O sea, Trump ha hecho cambiar la geopolítica mundial y ahora volver atrás es imposible. Tendremos que adaptarnos a un nuevo entorno y los mercados, las empresas, los inversores, también las familias y los consumidores tendremos que ir viendo esto como va y lo vamos viendo día a día, ¿no? Pero esperar una varita mágica que decir esto se arregle, porque mañana puede aparecer una noticia, llegamos a un acuerdo de abrir el estrecho de Hormuz y ya está, pero eso no va a seguir fluyendo como antes. La economía no es un interruptor que se enciende y se apaga, requiere un tiempo. Y en ese tiempo que requiere, los agentes se adaptan y tomamos nuevas decisiones y nuevas perspectivas de la situación, ¿no? Por eso yo no soy pesimista de decir que vayamos a entrar en una crisis económica y que esto va a ser ahora un desastre con caídas del PIB del 2, del 3%. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero sí un periodo en que vamos a crecer poco con unos precios altos, ¿no? Y después nos iremos adaptando poco a poco. Y también aquí los bancos centrales se están quedando sin capacidad de maniobra en muchas ocasiones, ¿no? Porque el tema de la inflación los ata, no les permite hacer políticas expansivas, ¿no? Entonces,
La inflación, para que baje, ¿qué tiene que ocurrir? Que el petróleo baje y que todos tengamos un escenario de bajadas de precio, pero también las materias primas, los aranceles hacen subir los precios. Es que Trump no puede pretender poner aranceles a los productos extranjeros. Si los americanos dejan de comprar los productos extranjeros, de acuerdo, pero si los siguen comprando, como puede ser lo normal, lo que ocurre es que los productos extranjeros son más caros, y si son más caros, la inflación que sube es la norteamericana, no es la francesa o la española. Entonces, no sé, son cosas de, como se dice, de manual, ¿no? Pero a ver cómo escapamos, ¿no? Sí, además, a ver cómo escapa Donald Trump enfrentándose a estas elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina ya. José María, China ha utilizado las tierras raras también como arma estratégica y Estados Unidos los chips y los semiconductores. ¿Quién depende más ahora mismo del otro? ¿Washington de Pekín o Pekín de Washington? Yo creo que no se puede hablar, me parece a mí, de países, ¿no? Son empresas, ¿no? Las que están comprando unas cosas y otras, ¿no? Entonces, supongo que tiene que haber canales, ¿no? Que cerrarlo por la parte de China puede ser más general, pero por la parte de Estados Unidos, que no se le vendan semiconductores a China, tiene que ser algo más complicado, ¿no? Por eso ha llevado a los tecnos y ha llevado al CEO de Nvidia, ¿no? Para un poco demostrar que están con él, ¿no? Y que pueden ser instrumentos del juego que se nos avecina, ¿no? La solución de Trump tiene muchas dependencias con China, tiene una dependencia financiera. China tiene muchos bonos norteamericanos, ¿no? Y tiene también muchas divisas, ¿no? No es normal que las tire al mercado, porque tirarlas al mercado significaría subir los tipos de interés del bono aún mucho más y acabar con la solvencia del dólar. Pero ahí tiene una debilidad, tiene otra debilidad que es de la industria manufacturera. O sea, los chinos hacen ya las cosas mejor que los americanos, ¿no? Ahora les ha llegado el coche eléctrico, ¿no? Que es una invasión china por todos sitios y que los americanos no son capaces de responder, ¿no? En el tema de la robótica también han avanzado mucho, ¿no? Y el tema de las tierras raras hace falta para todo la cantidad de centros de datos que necesitamos para la inteligencia artificial, ¿no? Pero las tiene Groenlandia. Entonces, el camino a seguir es más sacarlas de Groenlandia de la forma que sea, con la propiedad, la invasión, acuerdos comerciales y políticos. Eso es indiferente, pero está claro que Estados Unidos no debe de depender tanto de China en este terreno. Lo que pasa es que eso a corto plazo no se puede evitar. Entonces, podemos tener una serie de declaraciones grandilocuentes que pueden ser muy sensibles, ¿no? Y pueden provocar mucha volatilidad en los mercados, ¿no? Pero soluciones de una semana para otra, no. Entonces tenemos que acostumbrarnos un poco más con la mentalidad china, ¿no? Esto es un medio plazo, tenemos que ver cómo va. Lo que pasa es que el mundo occidental no está acostumbrado a esto, ¿no? Y el mundo, además de toda la sociedad de la información en la que vivimos, que lo queremos todo de manera inmediata, resolver los problemas, que es un poco lo que ha perdido quizás a Trump, ¿no? Esa precipitación, ¿no? Él es un negociador, pero es un negociador impaciente. Lo quiere resolver todo y en la vida esto no es así. Además, la gente se resiste, ¿no? O sea, tú quieres una cosa, pero yo quiero otra, ¿no? Pero es que yo quiero no sé qué. Bueno, pero te va a costar trabajo y si tengo que morir matando, ahí tienes a los iraníes, ¿no? También el tema de Irán deriva de otro problema que tiene Estados Unidos, que es el tema del terrorismo, ¿no? Y ellos controlan los Houthi, controlan Hezbollah y controlan Hamas, ¿no? Y entonces están utilizando a Israel para que ese problema del terrorismo, esa amenaza, esa debilidad norteamericana, también están intentando resolverla, pero no es tampoco tan fácil, ¿no? Entonces, y se les ha complicado con el tema del petróleo, ¿no? Yo no sé cómo no han podido prever, o sea, atacar a Irán y pensar que todo va a seguir normal en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz, que era un punto clave. Yo no sé, en las conferencias, desde que llegó Trump, yo voy apuntando siempre, apuntaba al Estrecho de Hormuz, ¿no? Porque se veía claro que ahí estaba la debilidad, ahí estaba el problema, ¿no? Y de momento, bueno, un primer ataque, tal, el segundo tal, pero ahí está el tema, ¿no? Y todavía no estamos hablando de la entrada al Mar Rojo que controlan los Houthi, que esa también, en el Golfo de Adén, ¿no? Que esa también nos puede estallar en cualquier momento. Lucha que no es de países, sino más bien de compañías, como estabas destacando, José María. Y otro tema importante también es ese reembolso que estamos viendo, los reembolsos, mejor dicho, de los aranceles de Donald Trump. La Corte Suprema, que obligó al presidente a devolver miles de millones en aranceles cobrados ilegalmente, ya está devolviéndose a esas compañías. ¿Qué impacto crees que tiene esto sobre la economía estadounidense? Bueno, va a seguir subiendo el presupuesto, ¿no? Es que Trump tampoco quiere subir impuestos.
Porque él puede decir, bueno, voy a subir impuestos, el impuesto a la renta, o voy a subir los impuestos indirectos, y de esta forma voy a recaudar, pero no quiere hacerlo, ¿no? Entonces tiene que pagar porque Trump dijo voy a poner aranceles, pero para eso tenía que tener un permiso del Congreso, y no lo tenía. Entonces lo que a las personas a las que le han puesto los aranceles, lo que han presentado es una denuncia de que no había pasado por ahí, de que ese permiso no estaba. Entonces ahora mismo tiene un plazo de tiempo para que los aranceles sigan existiendo, pero en el momento que vence el plazo los tiene que devolver y los tiene que anular. Y muchos de ellos ya le están pidiendo la devolución. Entonces, bueno, ahí tampoco será una cosa inmediata de un día para otro, ¿no? Irán además, presentarán recursos, retrasos y todo eso, ¿no? Y al final es un dinero que han recaudado que lo tienen que devolver. O sea, tampoco creo yo que esto le vaya a suponer un desbarajuste absoluto de los presupuestos. No creo que llegue a eso, ¿no? Más el desbarajuste le puede venir por la carga financiera, ¿no? Y porque tienen también un gasto militar que se les ha ido, que de eso no hemos hablado, ¿no? Pero están hablando de 25.000 millones, por ahí lo que lleva el coste de la guerra hasta el momento. Y yo imagino que será mucho más, ¿no? Porque mantener como está manteniendo ese poder militar allí en la zona, con el gasto que tiene y toda... Después también el gasto que tiene en Europa, ¿no? Y en la OTAN, ¿no? Que es verdad que de ahí quiere salir, por eso quiere hacer un ajuste de menos gastos en la OTAN, que sean los países partícipes de la OTAN los que hagan ese gasto, y él gastárselo en las acciones puntuales que para él son más estratégicas que Europa o la OTAN, y eso sí nos repercute a nosotros porque vamos a tener que subir los presupuestos, y nosotros ya sabemos cómo subimos los presupuestos, con más impuestos, ¿no? Está claro. Te quería preguntar también, José María, sobre todo ya no solo sobre los aranceles de Donald Trump, sino más bien con la guerra en Irán disparando el precio del barril del petróleo. ¿Qué se juega realmente Trump en esta cumbre con Xi Jinping? ¿Evitar un colapso económico global? Yo creo que es un tanteo, ¿eh? No creo que la reunión que han tenido sea una reunión definitiva, una reunión terminal, ¿no? En que tengan que salir con un acuerdo, en que si esto no es así va a pasar algo, no. Yo creo que no, porque los mercados financieros y los mercados de materias primas y en general el modelo productivo se está adaptando bastante bien a la situación que tenemos, ¿no? Una situación que de pronto ha cambiado y todos nos vamos adaptando, ¿no? La inflación ha subido, pero no es una inflación disparatada, todavía está dentro de lo normal. Decimos, ha disparado la inflación, pero es que ha pasado del 3,2 al 3,8. O sea, hablamos hasta ahora de décimas, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos adaptando y que esto ha sido una toma de contacto, ¿no? Yo creo que ha hecho bien en ir a verlo, ¿no? Porque no es lo mismo ir ver a una persona con la que tú negocias a la cara, que además tienes que dar unos discursos políticos y tienes que mantener una cierta relación personal y a nivel de países, ¿no? Después lo ha invitado para que venga en septiembre para que vaya a Estados Unidos, ¿no? Entonces, establecer esa relación es parte de la negociación. Tú negocias mejor con una persona que te llevas bien, él puede ceder más y tú también, que con una persona que ni siquiera hablas por teléfono con ella o ni siquiera la ves, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? O sea que yo creo que ha hecho bien. Trump negocia, ¿no? Y lo que pasa es que creo que se precipita, ¿no? Pero claro, los chinos hasta ahora le han plantado cara en todo. No podemos pensar que la relación que ha tenido con todas estas debilidades de las que hemos hablado con China, Estados Unidos haya avanzado. Yo creo que es lo contrario. La portada del otro día del The Economist, ¿no? Cuando hablaba de la frase aquella de Napoleón, cuando tu enemigo está cometiendo errores, no lo pares, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que está haciendo China. Estados Unidos está cometiendo errores, se está precipitando mucho y China lo ve tranquilo, ¿no? Y dice, bueno, pues siga, ¿no? A ver dónde nos lleva. Ahora van a hablar con ellos, le ponen por delante Taiwán, con lo cual ya están diciendo que no van a ceder con facilidad, porque eso es, creo que inaceptable para Estados Unidos, pero ya veremos en la negociación en lo que esto queda. Y así lo vemos, ¿no? Porque, no sé, igual se puede llegar a un régimen mixto en Taiwán, ¿no? Tengo una influencia china y una influencia de Estados Unidos y se llegue a una componenda, ¿no? Que sea aceptable para los dos, en perjuicio de los taiwaneses, naturalmente. Pero bueno, el mundo está funcionando ya con unas reglas que son distintas. No es sin reglas, es con reglas diferentes, ¿no? Y son reglas diferentes debido a esas dos potencias, ¿no? También hablaba hoy un periódico, me parece, del tema de la trampa de Tucídides, ¿no? Que lo había dicho Xi Jinping, no sé si en una de las reuniones o en una de las declaraciones que dijo, ¿no? Que no quería verse abocado a la trampa de Tucídides, ¿no? A que a las dos grandes potencias tuvieran que entrar en un conflicto bélico, ¿no? Pero el conflicto
sí existe, ¿no? Existe un conflicto tecnológico, las tierras raras, el mundo financiero, todo eso está, y eso se está planteando, las influencias en los distintos países. Estados Unidos está perdiendo influencia en el mundo occidental, ¿no? Y China, no nos fiamos mucho de China, pero en el fondo la está ganando. Por ejemplo, España es un país que se está llevando muy bien con China, ¿no? Y están viniendo inversiones, porque la estrategia de ahora de China es montar empresas productivas en el mundo occidental. O sea, no es que vaya la gente a producir allí y ellos vender productos baratos, sino ahora la estrategia es: yo me voy a Barcelona y la planta esta voy a hacer baterías o voy a hacer coches, yo me voy a Estados Unidos y voy a fabricar allí, y entonces con eso supero los aranceles y ahora lo que tengo es una influencia. Ahora te vas a tener que llevar bien conmigo, porque si no te llevas bien vas a perder 10.000 empleos. Y eso tiene su peso también político, ¿no? Entonces la estrategia es mucho más fina, más sinuosa, ¿no? Y yo creo que estamos negociando, esto va para largo y no hay que perder los nervios si es posible. Bueno, pues veremos a ver cómo continúa toda esta historia. De momento, escenario complicado el que tienen en Estados Unidos también. José María Oquín, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido un placer volver a contar contigo una vez más. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo, José María. Gracias.